bueno, a pesar de que pareció sorpresivo y aparece ahora como una noticia importante, inesperada, pues en realidad es una situación que se podría prever por lo menos por dos aspectos. Uno es por la ubicación de esta zona urbana, los antecedentes que ha tenido de gran crecimiento en una región pues con un clima árido, con escasez de lluvias, y en donde este incremento de la población ha sido constante. Monterrey es un centro de atracción de población. El área metropolitana ha crecido no solamente en términos de la cantidad de población, sino también del área urbana o del área que se está urbanizando, y entonces pues se podría prever que ante una situación en donde la disponibilidad de agua es baja, pues y el crecimiento de población es muy alto y disperso, pues se tendría esta alta probabilidad de tener problemas con el abastecimiento. Pero además de eso hay documentos, déjame decirte que no es, digamos que no se hayan hecho trabajos anteriormente. Uno de los más recientes es que en el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030 ya aparecía este potencial problema, con un enfoque más, digamos, económico, más economicista. En el programa hídrico de Nuevo León 2050, que apareció también recientemente, ya se hablaba de, creo que le llamaban una diferencia que existía una brecha que existe entre la oferta y la demanda, con este enfoque desde un punto de vista mucho más economicista, y se planteaban ya algunos proyectos, una planta desalinizadora, la inyección inducida de agua para la recarga de acuíferos, la reducción de lo que se llama el agua no contabilizada, y se mantiene el proyecto Pánuco Monterrey. Quisiera también aquí recordar que el proyecto de un acueducto del río Pánuco a Monterrey es también un proyecto que ya tiene pues mucho tiempo y prácticamente se descartó como proyecto y se adoptó otro proyecto anteriormente en 2014, de hecho. En 2014 se dio el visto bueno a un proyecto como alternativa B, que es la Presa Libertad. Entonces sí se tenía estos antecedentes de el conocimiento que hay entre la diferencia entre lo que se requiere de agua para el área metropolitana y lo que se tiene disponible. Y esto también se ilustraba con la situación de las presas. El área metropolitana de Monterrey depende, como la mayoría de ciudades, de agua subterránea y también de agua superficial. El agua superficial se concentra en tres presas que están activas, dos de ellas desde 1984, que son la presa Cerro Prieto y La Boca, y una tercera que es el Cuchillo, que es más reciente y se incorporó al sistema en 1994. De estas tres presas se obtiene cerca del 60% del agua que se requiere para el área metropolitana. Y estas tres presas pues tienen una alta variabilidad en cuanto a la cantidad o el volumen de agua que tienen almacenado, precisamente por la variabilidad en las lluvias. Hay un índice estandarizado de precipitación que si nosotros lo graficáramos mensualmente por los últimos 20, 30 años, pues lo que muestran es que hay un altibajo muy pronunciado. Hay meses en los que se han tenido una humedad muy alta, como en 2010 por el huracán Alex, pero paradójicamente cuando ocurrió este evento, el huracán Alex, las presas estaban llenas y los primeros meses, por lo menos de 2010, fueron de una alta humedad. En 2011 cambia la situación repentinamente y se viene un periodo de sequía que dura hasta 2013. Esta sequía se repitió en otros años y la solución no fue por medio de una planeación o de medidas que se tomaran, sino básicamente fue por la aparición de otros eventos que fueron los huracanes. Así desde 2013 pues salvó la situación la tormenta Ingrid, se llamó. En 2019 fue la tormenta Fernán y en 2020 la tormenta Hanna. Entonces ha habido esta alta dependencia de la lluvia y es algo que se repite, yo creo también en otros lugares, pero aquí más que nada en el área metropolitana de Monterrey, y se habla de que, bueno, se tiene una alta esperanza de que llegue un huracán y salve la situación o una tormenta,
y proporcione agua mediante la lluvia para que las presas vuelvan a su situación normal o una situación de disponibilidad de agua que pueda permitir el suministro al área metropolitana. También creo que no se debe derivar que no hubo realmente ninguna acción. Como ya había dicho, se propuso este acueducto que fue altamente polémico por razones políticas, el conocido como Monterrey 6, que iba a traer agua de Veracruz a Nuevo León, y que se contempla todavía como una de las medidas, una de las soluciones, incluso muchos la piensan como la solución definitiva para los problemas de abastecimiento del área metropolitana. Otra medida que se implementó también durante varios años, aunque aparece ahora como que no se había hecho nada, pero sí se implementó la perforación de pozos en el centro histórico. Por lo menos en 3-4 años recientes se estuvo perforando pozos, 30 pozos, y bueno, no se han dado realmente información exacta de cuántos de ellos se activaron. Es un proceso que tampoco es tan directo, y bueno, de ahí se deriva algo que yo he dicho alguna vez: la infraestructura y todo lo que se haga en acciones de infraestructura no genera agua. Entonces pueden tener los pozos, pero hay que ver si tiene la calidad de agua para abastecer al área metropolitana. Ahora que ya está la crisis, esas medidas no funcionaron a tiempo, digamos, no tuvimos la presa Libertad a tiempo, y aunque hubiera estado, tampoco había agua. Los pozos tampoco se sabe si la calidad del agua fue la adecuada para ser utilizable, y cuántos de ellos se lograron. Hay también ahorita una intensificación en la perforación de pozos. Pero con las acciones frente a la crisis, para resolverlo, digamos, de corto plazo y que la gente tenga agua, se han implementado pues una serie de medidas. La primera, y la que desató un poco la alarma, fue el suministro restringido, primero por días, en donde se proporcionaba a ciertas zonas el agua, y por lo menos hay algunas otras se le bajaba la presión o se suspendía el servicio por un día. Entonces se hablaba de que solamente era temporal, de que iba a ser un día a la semana, y no para todas las zonas. Me parece, si no mal recuerdo, que eran 7 zonas, y esas 7 zonas se distribuía un día a la semana que no se tenía el servicio. Eso no fue suficiente, y después se cambió la estrategia y se dieron 4 horas. Creo que recuerdo que de 4 de la mañana a 9 de la mañana, 5 horas de servicio, y se asumía que era para toda el área metropolitana. Ninguna de estas dos medidas funcionó, y la gente pues empezó a protestar porque muchas colonias se quedaban sin agua realmente días, y no tenían esas horas que se prometía que se iban a tener, y tampoco ese día que se prometió al principio. Entonces esa fue una de las primeras medidas, no funcionó. La segunda medida es que se ha, en frase del gobernador, buscado agua hasta debajo de las piedras, y entonces se ve al gobernador y se ve a agua y drenaje buscando pues todos los metros cúbicos que se puedan obtener mediante distintas medidas. Una de ellas ha sido primero pedirle a la industria que ceda de manera temporal el agua que no utiliza, o las concesiones. Ahí ha habido también una queja por parte del gobierno del estado de que, aunque se han cedido en papel estas concesiones de manera temporal, no hay agua física. Entonces se ha hecho presión también para que la industria proporcione esa agua física. Y pues hay nombres de empresas, digamos, conocidas que han aparecido: Heineken, Ternium, que han cedido algunos volúmenes de agua, que han cedido pozos, pero aún así se habla de una concentración que es real de las concesiones de agua subterránea que tiene la industria y particulares. Ese es uno de los puntos que se han presionado para que por lo menos temporalmente, se ceda agua de la industria de particulares que concentran las concesiones y que pueden estar en situación, incluso alguno de ellos, irregular. Hay otras medidas más pequeñas, como las sanciones por desperdiciar agua a las viviendas. Hay algunas otras que pues aparecen más vistosas, como bombardeo de nubes con yoduro de plata. Ninguna de ellas ha logrado que se resuelva la situación, pero siguen buscándose como alternativas. Y finalmente también otra medida pues un tanto ya desesperada es la distribución de agua por medio de pipas, esa distribución gratuita a colonias, y esta semana se reporta que al menos 208 colonias han necesitado que se las abastezca con pipas. Entonces
sí es una situación crítica que no ha mejorado sustancialmente. Tampoco quiere decir que toda el área metropolitana no tenga agua. Hay ciertas zonas, como la parte poniente, específicamente el municipio de San Pedro, y algunas otras zonas en donde pues no se nota que haya carencia de agua. Y en este caso, como había dicho antes, la infraestructura no genera agua, pero sí la distribuye. Entonces, quienes tienen formas o mecanismos de almacenamiento y de bombeo de agua, pues no sufren del problema de la falta de agua o de baja presión. Se asegura, digamos, su suministro, pero hay zonas en la ciudad que no están cerca de las fuentes de agua, de plantas potabilizadoras, o que no tienen suficiente infraestructura de almacenamiento y bombeo, y son las que están sufriendo las consecuencias. Entonces habla, pues sí, de un grupo relativamente grande, de 208 colonias. Hay más de 3,000 colonias en el área metropolitana. Entonces, pues aparentemente no es, digamos, un número relevante, pero en realidad, dado que el agua es evidentemente básica para la vida cotidiana, pues sí hay familias que están teniendo problemas. Tendencia con esta crisis del agua en el área metropolitana, y yo creo que en varias ciudades en el país, porque no es un problema que sea exclusivo de Monterrey. Creo que es más visible porque es la segunda ciudad más grande del país por población, pero se tiende a buscar un culpable, ¿no? Entonces se le echa la culpa al gobierno en turno, se le echa la culpa al organismo operador, se le echa la culpa a la industria, pero creo que en realidad es algo más complejo y más amplio. La industria obviamente tiene, digamos, parte del problema por la distribución de las concesiones, la asignación de concesiones, la concentración de agua a veces de manera específica, depende cómo se evalúe. Si es en la región, pues obviamente vemos que la agricultura concentra pues en la mayoría de cuencas y regiones el uso del agua, y en el país es la actividad que más concentra el agua. La justificación es que la agricultura produce alimentos, pero no necesariamente produce alimentos. Entonces, creo que este problema, como decía, se debe ver de manera más amplia. Y para mí el primer aprendizaje, o digamos lo primero que me resalta y que creo que es necesario recuperar, es que es necesario gestionar el agua a nivel regional y local de manera más, no sé si decirle eficiente y sustentable, porque parece solamente una frase vacía ahora, pero en realidad en la práctica es regular las concesiones. Las concesiones de agua, primero, el agua no es propiedad ni de un estado, no debe ser ni de una empresa, ni tampoco de las viviendas, obviamente de ningún particular. Entonces se debe regular mejor las concesiones, debe hacer una asignación entre los usos que se tienen en una región o en una cuenca, que trate de mantener el derecho de cada uso para poder funcionar. Como tú decías, es importante la actividad económica, se menciona casi siempre el derecho humano al agua. Las personas, los habitantes de una región, tenemos necesidad del agua y debemos tener un acceso al volumen necesario para mantener nuestra vida de manera saludable, pero también el problema es que en todos los usos se pueden dar usos irracionales, una concentración, explotación o sobreexplotación del agua. Entonces, creo que lo primero que se debe recuperar es necesario hacer una asignación más eficiente, un uso racional del agua, y específicamente regular mejor las concesiones y asignarlas entre usos. Y eso aplica a Monterrey, aplica a Tijuana, y yo creo que aplica pues en todas partes. La segunda o el segundo aprendizaje o lección que yo puedo obtener aquí es que no se puede mantener un crecimiento al infinito, ni en la actividad económica ni en la población. Entonces, todas las ciudades, todos los asentamientos humanos se encuentran en espacios que están delimitados por una capacidad natural, por una disponibilidad de recursos, y dentro de ellas, pues uno de los más importantes es el agua. Entonces, no se puede dar un crecimiento ni de la actividad económica ni de la población al infinito, simplemente porque hay limitaciones en el volumen de agua que se encuentra disponible.
El tercer punto que me parece también importante es, como ya lo he dicho varias veces, la infraestructura no genera agua. Entonces, este optimismo que tenemos, que se refleja muchas veces en frases como que la tecnología enfrenta a una naturaleza adversa y que todavía se utiliza mucho, o es una visión que se tiene de que digamos, de que se pueden resolver los problemas de las limitaciones naturales con este enfrentamiento a la naturaleza o a las limitaciones que tiene la naturaleza y a un éxito de la infraestructura para la captación y extracción de agua. Bueno, pues en realidad creo que ya no nos queda o no nos puede quedar esa visión tan optimista. Se tiene que captar y distribuir el agua de manera equitativa, eso es cierto, pero se debe tomar en cuenta pues que hay un límite. Entonces, la infraestructura no es la solución para los problemas que tiene la limitación del agua. Ayuda mucho, pero no, obviamente no nos va a generar el agua si no existe.